Yarumal, un pueblo construido sobre las montañas antioqueñas, al norte de la cordillera central, que ha sido testigo de acontecimientos históricos y del nacimiento de personajes reconocidos a nivel nacional e internacional, pero olvidados en el lugar que los vio crecer. Un pueblo que carece de identidad propia, de un pasado que explique el por qué estás aquí, pues nadie se atreve a recordar, solo se concentran en el anhelo de olvidar, vivir del presente y pensar en el futuro que los muestra lejos de la estrella del norte. Pero, ¿por qué? ¿Por qué las personas prefieren callar y olvidar? Al contrario de lo que dijo alguna vez el canal History Channel, señalándonos como el pueblo con una, entre comillas, maldición, por concentrar la mayor cantidad de personas a nivel mundial con Alzheimer tempranero, y que, supuestamente, esta enfermedad nos persigue a todos los yarumaleños, cosa que no es así, es en ciertas familias numerosas que se han extendido por generaciones practicando endogamia, el pueblo prefiere olvidar por miedo. A los adultos que vivieron la época más violenta durante el reinado del grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles, se les obligó a reprimir y olvidar, por lo que nosotros los jóvenes no sabemos nada sobre aquella época e incluso muy poco sabemos que muchos de ellos siguen vivos sentados en alguna cafetería del parque teniendo una vida normal. A pesar de ello, hay muchas otras historias de las que sí se puede hablar, historias que poco a poco se pierden, pero todavía siguen teniendo consecuencias en el presente. Entonces, empecemos por el principio, por la primera historia y la única que le enseñan a los yarumaleños a llevar en su ADN desde que nacen. Por allá un 12 de febrero de 1820, Yarumal fue testigo de la batalla que sellaría la independencia de Antioquia y consolidaría la emancipación de Colombia, en ese entonces llamada la Nueva Granada, del reinado español. Toda esta batalla fue comandada por el teniente coronel y gobernador militar de Antioquia, José María Córdoba, que por rebeldía contra sus padres proespañoles y según otros en homenaje a sus victorias en la independencia de Latinoamérica, cambió la B de su nombre por una V, que con tan solo 20 años se convirtió en héroe independentista y evitó que la reconquista española se llevara a cabo. Esta batalla empezó al dar los primeros rayos de la mañana el 12 de febrero de 1820. José María Córdoba, lastimado por una caída de su caballo un mes antes por estar viendo corridas de toros en Río Negro, estaba siendo transportado en una silla de manos. Esperaba al general español Francisco de Paula Guarleta y a sus tropas, las cuales se sabían iban a pasar por el camino real que conectaba Yarumal con Cáceres y Cañaveral, hoy Campamento, el cual se partía cerca del Alto de Boquerón en un camino hacia Cáceres y Cartagena, punto estratégico que conectaba la provincia de Antioquia con la de Cartagena. Según relatos propios de Córdoba, Guarleta se encontraba con posición de ventaja, pues estaba en la cima del cerro y las tropas patriotas tenían que atacar desde abajo, pero a nuestro héroe no le tembló la mano e ideó un plan rápido y directo. Organizó a sus soldados en 3 columnas, una para atacar por la derecha, otra por el centro de frente y otra que cortara la huida por la izquierda. Fue tal el despliegue y la hostilidad con la que realizaron el ataque los patriotas que Guarleta y sus hombres se atrincheraron en la parte más alta del Alto de Boquerón y por más que lo intentaron no tuvieron ni tiempo de agarrar sus caballos para huir. Durante un gran periodo de tiempo no se conocía el lugar exacto de la batalla, ni se conmemoraba como lo hacemos ahora en Yarumal todos los 12 de febrero. Solo se entendía que sucedió alrededor de la quebrada Chorros Blancos, hasta que el historiador y escritor colombiano Humberto Barrera Orrego se dedicó a estudiar e investigar para determinar el sitio, el Alto de Boquerón, y por ello hoy en día podemos contar la historia con el nombre propio del lugar. Mi nombre es Orlando Montoya Moreno, miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia. Soy odontólogo, epidemiólogo y abogado. Participé en un proyecto de investigación sobre chorros blancos, del cual salió un libro que se denomina Chorros Blancos y la Independencia de Colombia, y que pretende mostrar es precisamente que Chorros Blancos no es un combate, ni mucho menos una acción aislada en la independencia, sino que por el contrario es un hecho muy importante en la consolidación de la independencia de Colombia. En 1970 se construyó en predios
limítrofes de Yarumal y Campamento, pero en un predio que corresponde al municipio de Campamento, en la Hacienda San Luis, se construyó un obelisco conmemorativo de los 150 años de Chorro Blanco. La historia hablaba de que por 1930, más o menos, una profesora de la escuela de Chorros Blancos se preocupó porque la historia de Chorro Blanco estaba perdida. Entonces, como educadora, ella convocó a las escuelas de Yarumal, Campamento y Angostura, que son 3 municipios limítrofes, y los convocó al magisterio de los 3 municipios para revivir esa gesta que estaba embolatada, perdida, borrada de la memoria. Y para hacer eso, se reunieron en un sitio que fuera equidistante a los 3 municipios y era un paseo de escuela. Como paseo de escuela, escogieron el sitio de la profesora, de la escuela de la profesora Chorros Blancos, que en la parte baja se encuentra el río Nechí. La profesora, una profesora de apellido Wills, le escribe a un señor muy intelectual, que fue incluso tesorero de la Universidad de Antioquia, después fue tesorero y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, don Marceliano Posada Puerta, le escribe preguntándole dónde fue Chorro Blanco, y don Marceliano no supo responderle, porque nadie lo conocía. Entonces esos niños que fueron al paseo se crecieron con ese imaginario de que allí había sido, y por eso en 1970 hacen el obelisco ahí, porque no había ningún otro sitio de referencia. Córdoba, en el diario de la División Antioquia, no hace menciones precisas del lugar. Simplemente él dice que llega a Santa Rosa, que avanza por los llanos de Cuibá, que manda unas tropas hacia Angostura, penetrando por los llanos de Cuibá hacia Angostura, a un sitio que se llama Pajarito, y va narrando unos pequeños enfrentamientos. De Angostura van a pasar a Cañaveral, que es el actual municipio de Campamento, y en Cañaveral pernoctan, y en la madrugada del 12 de febrero de 1820 van a avanzar. El sitio donde está el obelisco está en lo profundo del valle, y Córdoba dice, marchamos directo a las alturas. Entonces, cuando se descubre el camino, hoy está perdido, el camino es un camino ancho, no es un camino de arriería, es un camino ancho de lajas de piedra, que tuvimos oportunidad de recorrer incluso con el antropólogo y arqueólogo Dion Albert Tavares San Martín, y era encantado de la construcción. Todavía uno, mirándolo sobre la vegetación, usted alcanza a identificar que eso no es simple llanura perdida en el monte, sino que eso es un camino, y si usted empieza a excavar va a encontrar las piedras. En la descripción que hace Córdoba, él describe la quebrada Chorros Blancos. Y otra cosa importante es que las guerras se describen o se denominan, reciben el nombre por toponimia. Hay una carta que él le escribe al padre, a su propio padre, donde le dice que Barleta, que era el realista que estaba en esta región, mandado por el virrey Sámano para hacer su plan de que los ejércitos avanzaran. Hagamos un paréntesis aquí. Cuando Bolívar triunfa en Boyacá, los ejércitos del rey son estruendosamente derrotados, y el virrey está en Santa Fe, Bogotá, porque él no ponía el cuerpo. Cuando le llega la noticia de la derrota, él al principio no cree, incluso al que le trae la noticia lo encierra en un calabozo para que le confiese la verdad, y el tipo se sostiene en la verdad, fue derrotado Barreiro. Le siguen llegando noticias, y las otras noticias que le llegan son que Bolívar viene con destino a la capital del virreinato, a Santa Fe o Bogotá. Y el virrey se llena de miedo, recoge todas sus cosas y coge su ejército y lo divide en dos.
él marcha con una parte de su ejército hacia la costa Caribe, hacia Cartagena, y la otra la manda hacia el sur. Pero si la batalla de Boyacá hubiera sido de verdad el hito que hubiera marcado la independencia de Colombia, los realistas ya no tendrían nada más que hacer en Colombia. Se habrían ido para España, no se fueron para España, se quedaron con la estrategia de que los dos ejércitos que partieron, unos hacia el Caribe con el virrey y otros hacia el sur, se tendrían que volver a unificar fortalecidos en algún punto de Antioquia, porque por Antioquia expresamente lo dice el virrey Juan Sámano, por Antioquia estaba su plan de reconquistar lo que había perdido, porque por Antioquia se podía comunicar fácilmente con Santa Fe o Bogotá, de manera que el virrey unía sus ejércitos por Antioquia y caía sobre Santa Fe o Bogotá y le arrebataba a Bolívar lo que Bolívar había ganado en la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá así no liberó sino una parte del territorio, lo que es el altiplano cundiboyacense. La acción de Chorros Blancos lo que va a hacer es sellar, agregarle el territorio de Antioquia y el del Chocó, de manera que se estableció una franja entre los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y el Chocó, y quedó dividido el país en tres fracciones: la Caribe, la fracción Libertad, ya con que selló Chorros Blancos, y si ese era el plan del virrey, entrar por Antioquia, Chorros Blancos le impidió al virrey lograr ese propósito. Y entonces, después de que esta franja está toda libre y se interpone como una barricada entre los del norte y los del sur, entonces Córdoba y Bolívar acuerdan avanzar desde la franja que ellos están hacia el Caribe y van a hacer la campaña del Caribe, donde está el virrey. El virrey finalmente va a salir huyendo hacia Panamá. Y queda todo este sector norte desde esa franja que ya habíamos liberado, con el Caribe libre, y después van a avanzar hacia el sur. A ver, aquí hubo un alcalde que se llamó Gustavo Giraldo Giraldo, con él se conformó el Comité de Cultura, el Consejo de Cultura. En ese Consejo de Cultura se propuso que el Consejo Municipal elaborara un medio del cual se conmemorara, se declarara el día 12 de febrero como un día cívico para Yarumal, y que empezáramos a celebrar cada año, a conmemorar cada año el 12 de febrero la batalla de Chorro Blanco. Entonces, desde el 12 de febrero de 1998 estamos conmemorando Chorro Blanco. Porque la historia ha sido centralista. Nosotros pertenecemos a un régimen centralista y solo lo que el centralismo diga y lo que desde las esferas del alto gobierno trazan como historia oficial es lo que se debe enseñar. El líder de Chorros Blancos fue José María Córdoba, y José María Córdoba llegó un momento en que se sublevó contra Bolívar. Entonces, ¿para qué honrar la memoria de Córdoba, que se había sublevado contra Bolívar? Simplemente era ponerlo como la oveja negra y tratar de tapar lo que él había hecho. Esas razones, el centralismo y la página negra que se creó contra Córdoba por haber sido un opositor en los últimos años de Bolívar y murió por la persecución de tropas que Bolívar ordenó hacer contra él. Francisco de Paula Santander es el vicepresidente encargado de las funciones presidenciales. Cuando Santander habla de Antioquia, está hablando de lo que finalmente fue Chorros Blancos. Claro, él no podía hablar de Chorros Blancos, porque Chorros Blancos no había ocurrido. Eso iba a ocurrir en algún lugar de Antioquia. Entonces, él se preocupaba por Antioquia, porque él decía, perdida Antioquia, el territorio de la República queda limitado a lo que nuestras plantas pisan.
Este puente se describe como la única conexión entre la costa atlántica y el interior del país a finales del siglo XIX y parte del siglo XX. Se encuentra ubicado sobre el río Nechí al pie de la montaña en la vía que conecta Medellín. Fue inaugurado en 1887 y nombrado Puente de Vélez en honor al abogado y general envigadeño Marceliano Vélez Barreneche, gobernador de Antioquia, y la obra fue hecha por Baldonero Jaramillo Ruiz. Por este puente, según cuenta el video Yarumal con legítimo orgullo parte 1 del historiador yarumaleño Arturo Arango Cruz, entró el desarrollo social, cultural, intelectual y económico a Yarumal. Incluso una de sus historias más destacadas es que el primer carro que llegó al pueblo pasó por este puente en 1927, es decir, fue nuestra puerta a ser la capital del norte antioqueño. Hoy en día solo hay un arco abandonado, comido por la vegetación y con signos visibles de un posible derrumbe en algún momento. Hoy es la prueba del olvido del pueblo, del poco orgullo y sentido de pertenencia. Poder verlo también es algo dificultoso, ya que está por debajo del puente que usamos hoy en día. Y como se olvidó esta obra y arquitectura tan importante en la historia del país, muchos no conocen ni siquiera que ese puente estuvo allí y que una de sus estructuras sigue allí. Tampoco es un lugar que se acostumbre a mostrar como punto turístico, pues por esos lados no hay comercio, solo un estadero y las personas prefieren ir de pasada para ver la estatua del Beato Padre Marianito en su parque o dar la vuelta a la variante, que es la otra ruta que conecta al otro extremo del pueblo. Si uno busca sitios turísticos de Yarumal, aparece el puente, pero es tan inaccesible el camino para acercarse que no se le da importancia como una reliquia histórica que puede ser enseñada a visitantes del pueblo. Bueno, mi nombre es Mauricio Restrepo Gil, soy miembro del número de la Academia Antioqueña de Historia, soy de Carolina del Príncipe, pero he vivido toda la vida en Yarumal. He sido investigador, historiador, he publicado una docena de libros sobre Yarumal, sobre la historia de Antioquia y la música popular latinoamericana. Soy contador público y abogado y ejerzo mi profesión aquí en Yarumal de forma independiente en este momento. He sido servidor público por algunas épocas, pero actualmente ejerzo como profesional independiente. Sí, yo creo que antes de decir la importancia del puente hay que hablar también un poquito como de Yarumal en general, ¿cierto? Yarumal se fundó a fines de la colonia en lo que se considera una de las primeras reformas agrarias que se hicieron en el país. Moni Velarde, gobernador español, hizo la fundación de Yarumal, de Don Matías, de Carolina del Príncipe y San Carlos en el oriente. ¿Qué quería? Desconcentrar la tierra que estaba en pocas manos y entregársela, digamos, a personas que pudieran labrarla, trabajarla. Esa fundación significó mucho porque Yarumal quedaba en una esquina estratégica de Antioquia, ubicada, digamos, entre el centro del país y la puerta de entrada a la costa atlántica, ¿cierto? Casi que era el último municipio andino o población o distrito andino. Después de Yarumal seguía ya entonces Valdivia, que no existía en aquella época, porque Yarumal es lo que hoy es Campamento, Angostura, Briceño, Valdivia, parte de Cáceres y parte de Caucasia. Usted se imagina lo que era Yarumal en territorio, era supremamente amplio. Y esa ubicación estratégica de Yarumal pues permitió que se desarrollaran una serie de movimientos, primero de colonización. Los yarumaleños fueron los colonizadores del Bajo Cauca y de las tierras de la costa, de Montería específicamente, por ejemplo, el departamento de Montería, y de Caucasia y de muchos otros lugares hacia abajo. Descuajaron montes, abrieron caminos y generaron una suerte, digamos, de economía, porque ya Yarumal se veía, digamos, en aquellas épocas las familias eran muy grandes, eran familias de 20 y pico de hijos, entonces nacían y se veían constreñidos, digamos, en el lugar donde habían nacido y necesitaban abrirse. Esa posición geográfica y ese desarrollo que fue generando Yarumal e importancia en el departamento y la ubicación estratégica fue comenzando a generar unos cambios. Por ejemplo, al abrirse camino y a generar esa colonización hacia la costa atlántica, empezó a generar también necesidad de comunicarse, digamos, por este corredor estratégico, y Yarumal se convirtió en un corredor estratégico muy importante desde fines de la colonia, comienzos de la República y ya desde el siglo XIX, pues desde mediados del siglo XIX, cuando ya también empezó a cultivar café, a cultivar maíz, a cultivar cacao, a cultivar ganado también, pues cierto, carne y todo eso que venía, el ganado venía de la costa atlántica, pasaba por Yarumal y llegaba hasta Medellín y otros municipios del departamento o fuera del departamento. Esa ubicación de Yarumal hace que la necesidad que sobre el río Nechí haya necesidad de un puente. El primer puente que hubo era un puente muy manual,
un puente hecho, me imagino yo que de madera, pero en aquella época pues lo más que pasaban por ahí eran los bueyes, las bestias, las recuas de mulas y las personas a pie. Ese puente se desplomó hacia 1886 y hubo necesidad de un nuevo puente. Ese puente se buscó financiación y se encontró en el gobernador de Antioquia, que en aquella época era Marceliano Vélez, quien hizo un aporte por medio del decreto 513 del 16 de septiembre de 1886, y él entregó un auxilio de 1.000 pesos para la construcción. El problema era que la gente y las personas especializadas que se llamaban para la construcción del puente decían que era muy poquita plata para hacer una construcción de un puente que fuera duradero. Y realmente ese puente pues se necesitó que una persona, un señor que venía de Río Negro, que fue uno de los cofundadores del municipio de San Andrés de Cuerquia, don Baldomero Jaramillo, hiciera la construcción. Él era un comerciante, él era un campesino, él era una persona letrada, era una persona muy interesante y sobre todo era una suerte de ingeniero arquitecto tegua, es decir, sin estudios, pero con conocimiento que obtuvo a través de la vida, como colonizador y fundador del municipio de San Andrés de Cuerquia, y después como uno de los que más ayudó a construir la Basílica de Yarumal, el antiguo hospital de Yarumal y algunas de las escuelas del municipio y otros edificios públicos. Entonces él se metió de lleno con un amigo, un señor Vázquez, e hicieron la construcción del puente. Decían incluso que en la mitad de lo que los expertos, que decían que era 3.000 pesos, en la mitad él podía construir el puente, y a fe que lo hizo, porque en 1887 el puente ya estaba listo, estaba prestando servicio, un puente que estuvo activo más o menos hasta mediados de los años 50 del siglo XX, hacia 1955. Este puente, pues fuera ya de los cambios, digamos, del transporte, los medios de transporte que eran los bueyes, las mulas y a pie, empezó a recibir los vehículos a partir de los años 20 del siglo pasado, y con los vehículos aún siguió tolerando esos vehículos y soportando el peso de los vehículos, un puente de cal y canto hecho con un ladrillo cocido, con una argamasa especial. En aquella época no había cemento, entonces es un puente y que todavía sigue en pie, el arco en ruinas allí. Lamentablemente estaba un poco dejado, nadie le para bolas, por así decirlo, y vale la pena que la administración municipal y las entidades que deben de velar por ello pues lo protejan, lo cuiden, y que vos como estudiante y como uno de los veedores que quiere, digamos, conservar la cultura del municipio, pues lo hagas visible y se genere, digamos, este amor, y también que la gente lo tenga en su visual, porque la gente pasa por el puente principal y no se da cuenta que a mano derecha, yendo hacia Medellín, hay un arco en ruinas, y que ese arco en ruinas fue la puerta de entrada del progreso, del desarrollo no solamente del municipio, sino del departamento y también del centro del país y la costa atlántica colombiana. Lo que pasa es que uno no puede simplificar solamente en una época, un lugar, un puente. Antes, por ejemplo, en la época de la independencia de la colonia, el camino era por los lados de Cedeño, por ejemplo, para ir a la costa, era un camino real. Y con el tiempo fueron empezándose a cambiar de punto, digamos. La forma, por ejemplo, de para pasar el río Nechí hacia por Puente Piedra, que es una belleza natural, donde el río Nechí se pierde casi 1 kilómetro por debajo de peñas y de piedras, y puede pasar uno por encima de esas piedras sin sentir que pasa un río por debajo. Entonces mire que a pesar del tiempo, iban cambiando, digamos, los usos de los caminos, dependiendo de las necesidades y dependiendo también de la inversión que hiciera el Estado para construir nuevos caminos más expeditos, más rápidos, que facilitaran esas conexiones. Pero por mucho tiempo después también, pues el puente de Vélez sí fue supremamente importante para ese desarrollo. Tanto así que ya cuando había vehículos y abrieron la carretera a partir del año 26-27, la carretera que conocemos actualmente, lógicamente la carretera destapada no pavimentada, pues ese puente fue fundamental, y desde luego siguieron conservando ese espacio del puente, y ese puente duró más de 20-30 años todavía prestando servicios ya con camiones, con carros y con vehículos, ¿cierto? No solamente con recuas de mulas. Sí, yo pienso que es la voluntad de las mismas administraciones que tienen que pararle un poco más de bolas al asunto, como se dice pues coloquialmente, tienen que empezar a trabajar sobre el asunto y buscar ayuda, digamos, de entidades a nivel departamental y nacional que saben de restauración. Tienen que sacar recursos también para ello, buscar recursos y gestionar recursos para ello.
urge, por ejemplo, aquí en Yarumal que hagan eso. Ese puente de Vélez es un puente muy necesario, digamos, para la generación de identidad y de sentido de pertenencia de nosotros. Pues las ventajas serían todas. ¿Por qué? Porque es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Además de eso, que cuando nosotros tenemos referentes, por ejemplo, en este caso, Yarumal tiene un referente que es muy bonito, que es la Escuela Rosenda Torres, que es una construcción de Agustín Gobars, que cumplió 100 años este año pasado. La Basílica, que también tiene casi 100 años y es una construcción que sigue desafiando el tiempo, y son referentes del pasado que nos hermanan con el presente, nos muestran cómo eran las cosas y también nos quitan algo que a veces los jóvenes hoy en día creen que cuando ellos nacen todo está, entonces que no hay que agradecerle, digamos, a los papás o los abuelos o a las generaciones antiguas que construyeron todo lo que tenemos nosotros actualmente. Y tener ese puente y tenerlo restaurado sería mostrar que Yarumal es un municipio y fue y sigue siendo un municipio próspero, un municipio que tiene una carga histórica muy, muy valiosa a nivel nacional, no solamente departamental, y muestra también la técnica constructiva de esos tiempos que sigue desafiando el tiempo, sigue conservándose. Pero para poder que se conserve, tiene que haber un trabajo, digamos, de las entidades públicas que son las llamadas a conservar estos bienes de interés nacional, ¿cierto?